Hola amigos, me da mucho gusto que nos estén viendo una vez más en su videoblog. Hoy será un poquito diferente a lo que hemos estado haciendo, a lo que ustedes han visto. Hoy me encuentro grabando solo. Eh, no sé, realmente no nos tocaba subir video, no nos tocaba todavía. Pero me surgió, o me surgió la necesidad de expresarles un mensaje. Algunos de ustedes, a los que nos han visto, me han escuchado decir algunas veces que soy un nuevo creyente. De hecho, mis compañeros me hacen un poco de burla acerca de eso. Yo tengo alrededor de un año y medio, si no es que más, un poquito más de ser creyente, de que me convertí a Cristo. Entonces no me había podido, porque creo que ya lo logré, no me había podido quitar esa máscara del nuevo creyente, porque tenía esa sensación de que al decir abiertamente que era un creyente, iba a estar bajo la mirilla de todos y que todos iban a estar juzgándome, tal vez una idea errónea que tenía. Y sentía yo que al decir que era nuevo creyente no tendría la responsabilidad de comportarme como un verdadero cristiano lo haría. De hecho, caí en cuenta de esto de una manera muy difícil, porque una vez en una plática un amigo me dijo que necesitaba dejar de jugar a ser un cristiano y convertirme en uno verdadero. Y bueno, todo esto surge alrededor de algo muy importante, de algo que está en nosotros como humanidad: el miedo. Hace semanas atrás tuve la oportunidad de platicar con otra amiga cristiana que tiene mucho más tiempo de ser cristiana que yo, y que tiene un ministerio muy bonito. De hecho ella es pastora de jóvenes. Entonces por eso me gusta platicar mucho con ella, porque realmente aprendo bastante. Entonces surgió este tema del dichoso miedo, y yo le decía, yo argumentaba que el miedo es algo que se encuentra en nosotros como humanos, es algo que se encuentra ya en nuestro chip de programación. Y ella me decía que no, que el miedo no está con nosotros, que la escritura decía muy acertadamente, me decía que la palabra dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y pues sí, tiene mucha razón en eso. Pero yo pienso que tener miedo no es sinónimo de ser cobarde. De hecho, si nos vamos a las escrituras, podemos ver cómo a lo largo de la historia que nos van narrando la Biblia, los hombres que fueron utilizados, las personas que fueron utilizadas por Jesús, por Dios, por el Señor, podemos ver que todas en algún punto, en algún punto de su historia, nos damos cuenta de que ellos sienten cierto miedo. Podemos encontrar, por ejemplo, a Moisés cuando está frente a la zarza en llamas, que Jehová le empieza a decir todo lo que quiere que haga, de la manera de que va a liberar a su pueblo. Entonces Moisés le contesta: nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo de habla y torpe de lengua. Esto lo podemos encontrar en el libro del Génesis, en el libro del Éxodo, Éxodo 4. Ese es un ejemplo, ese es un claro ejemplo de que tal vez existía
cierta duda, cierto temor, porque Moisés decía, bueno, ¿y yo qué voy a decir? ¿Yo qué voy a hacer para que Faraón me escuche y para que mis hermanos me escuchen? También podemos encontrar, tal vez no viene así tan como lo voy a explicar en la Biblia, pero si les ponemos a imaginar a Pedro en ese instante cuando Jesús le dice que lo va a negar 3 veces antes de que cante el gallo, entonces podemos ver cómo la gente le empieza a cuestionar a Pedro y le empieza a decir que lo han visto con Jesús, y no sé, por temor a ser reprendido, por temor, no sé, lo empieza o lo niega cumpliendo así lo que Jesús le había dicho. Pero podemos ver que también aquí en Pedro existe ese sentimiento de miedo. Ahora también encontré otro ejemplo, por ejemplo Pablo. Pablo tiene una visión en una noche donde el Señor le dice que no tema. Entonces si Pablo no sintiera temor, ¿por qué Jehová habría de decirle que no tema? Hay otro ejemplo que no estoy tan seguro si debería mencionarlo por la sensibilidad que podría causar en ciertas personas. Pero imagínense a Jesús en el monte de los olivos la última noche o la noche antes de ser capturado, cuando está ahí en su fervor de la oración, cuando está ahí pidiéndole al Padre fortaleza, que le dice o le pide en oración que si le es posible dejarle pasar ese trago amargo. Entonces Jehová inmediatamente solo se da de fuerzas y por su enorme fe le dice que pues hágase, Señor, tu voluntad, no la mía. Pero podemos ver cómo en él también existe ese sentimiento tal vez de miedo. Disculpen si me ven que volteo mucho, es que tengo mi acordeonario y tardé como unas 3 horas en escribirlo, así que como para no usarlo. Entonces Jesús sabe que esta es la única forma de traer el perdón a nosotros, de traernos la redención, y vence su lado humano. Su lado espiritual, realmente su lado divino nunca es vencido, pero su lado humano, el lado que era como nosotros, el lado que sentía hambre, el lado que sentía frío, siente un poco de temor. Espero no echarme muchos enemigos con lo que acabo de decir, pero estuve leyendo créanme que estuve leyendo mucho antes de decir esto. No se puede decir ciertamente si Jesús sintió temor en ese instante, pero imagínense al punto de sudar sangre, el estrés que ha de haber tenido, muy fuerte esa escena. Ahora, ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y el miedo qué? O sea, ¿para qué quiero el miedo? Créanme que en su vida como cristianos, los que ya tienen muchos años como cristianos, de seguro podrán confirmar lo que les voy a decir. Toda su vida, desde el día en que aceptan a Jesús en su vida, hasta el día en que traen su espíritu, hasta el día que se encuentren con el Creador, siempre van a estar bajo este tipo de situaciones de miedos, de dudas, siempre, y muchos cristianos, muchos jóvenes dejan de hacer cosas grandes, dejan de hacer las cosas que Dios les tiene preparados a causa de este sentir.
Bien, a todos ellos les quiero, a todos ustedes que sienten que han dejado de ir un ministerio, que han dejado de ir una oportunidad de visión por el miedo, les tengo una magnífica noticia. En estas pequeñas historias que acabamos de escuchar, todas tienen algo en común, todas. Podemos empezar por Moisés. ¿Qué le dijo Jehová a Moisés cuando Moisés le responde a estas cosas de que, Señor, soy tardo de lengua, no tengo habilidad de hablar, así como una persona que yo conozco, que no está grabando un video ahorita? Entonces, ¿qué le responde Jehová? ¿Qué le dice a Moisés? Le dice: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al que ve y quién hizo al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Igual a Pedro, en esta visión que mencionamos, le dice le dice: no calles, sino habla, no temas, que yo estoy contigo. Igual a Jesús en ese momento de estrés enorme, de ese fervor que está sintiendo en ese momento, al saber de que en cuestión de tiempo va a ser crucificado y va a ser entregado y crucificado. Entonces Jehová le manda, o las escrituras dicen que se le aparece un ángel para reconfortarlo y hacerle sentir que la presencia de Dios está con él y que no lo olvide, que el sacrificio enorme que está a punto de hacer es por nuestra salvación y que sea fuerte. Entonces, ¿qué otra cosa tienen en común estas cosas? ¿En qué termina la historia de Moisés? La historia de Moisés nos dice que Moisés llega a ser el libertador, así con todo, y que es tardo de lengua, con todo, y que no sabe hablar. Nos dice que llega a ser el libertador del pueblo de Israel de la opresión egipcia. También la escritura nos dice que llegó a tal grado que fue llamado amigo de Dios. Pedro se convirtió en pilar fundamental de la iglesia de Cristo en crecimiento. Fue líder espiritual de muchas personas, ayudó a muchos, convirtió a muchas personas, habló mucho, fue de los principales pilares de la iglesia de Cristo en crecimiento. Pablo fue uno de los principales evangelistas, de las principales personas que anduvo por todas las naciones formando iglesias y hablando de la buena nueva. Y Pablo llegó hasta tal punto de que estuvo enfrente de sabios y filósofos en Grecia. Llegó hasta tal grado que predicó en Roma, que fue la nación, crucificó a Cristo. Entonces, ¿qué te quiero decir, amigo que me estás escuchando, amigo que me estás viendo? El tener miedo no es sinónimo de ser cobarde. La cobardía llega cuando dejas que este miedo que sientes te venza y que ese miedo no te deje avanzar. El miedo es la última arma que le queda al enemigo para que no avances. El enemigo está derrotado, el enemigo ya no tiene nada más que hacer que hacerte sentir miedo. ¿Para qué? Para que no logres esas cosas que Dios tiene planeadas para ti. Entonces aquí realmente podemos ver que el que está asustado, que el que le tiemblan las patitas es el enemigo, y lo único que le queda es transmitirte un poco de ese miedo para que tú no avances. Entonces yo te digo, amigo, que me estás escuchando y que me estás viendo,
no te avergüences de tener miedo, que no te dé para abajo el sentir miedo, sino siéntete alegre de que el enemigo ha puesto el miedo en ti, porque te tiene miedo, porque sabe que si tú rompes esa barrera del miedo vas a lograr cosas grandes, cosas inimaginables, que puede terminar, ¿por qué no? Como Pablo, como Pedro, o como alguien más de estos tiempos. ¿Por qué no decir que puedas llegar a ser un gran evangelista que ande por las naciones? O por qué no ser pastor de una iglesia enorme donde la presencia de Dios esté siempre.